Amén, hermanos. Me pidieron que pudiese hacer un pequeño resumen de la palabra de la semana pasada. Va a durar apenas 1:40. No, mentira. Bueno, tengo 10 minutos, así que resumir 1:40 en 10 minutos es un desafío. Pero bueno, partimos la semana pasada, el domingo pasado, hablando de 1 Corintios 15, una palabra que traza Pablo. Decíamos que Pablo es una de las personas que habla acerca del sacerdocio de Melquisedec y lo desarrolla tanto en las cartas a los hebreos como en 1 Corintios y otros textos más. 1 Corintios habla de los cuerpos celestes, ¿verdad? Hablamos acerca de la promesa que Dios le dio a Abraham y conectamos con lo que Dios establece por medio de Pablo a la iglesia de Corintios y dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y se resucita en poder. Y esta última palabra, se siembra en debilidad, es la palabra que Abraham recibió. Él venía de un proceso y él sabía que su vientre estaba en un proceso de muerte. La palabra en el Nuevo Testamento dice de Abraham, y habla de Abraham como quien estaba casi muerto. Y en esa situación el Señor insemina una vida, gesta en él una promesa que va creciendo gradualmente. Decíamos que el Señor, en cada proceso que Abraham vivió, ¿verdad? No vamos a repetir, ustedes saben que él tuvo que luchar contra los baales de su padre Taré, que fue metido en el horno, ¿verdad? Que al principio, cuando Abraham iba a nacer, se había profetizado un acontecimiento astrológico, ¿verdad? En donde iban a haber 4 reyes que iban a aparecer. Entonces la vida de Abraham estaba muy relacionada a las situaciones de las estrellas. Por eso hablábamos y relacionábamos la promesa de Abraham con estos eventos que son de los astros. El proceso de Abraham fue un proceso en donde la debilidad tenía que ser transformada en resurrección. Y Abraham vio y abrazó esa resurrección cuando abrazó el pacto eterno. Si Abraham se mantenía bajo obras, no iba a haber nunca resurrección, porque la resurrección es parte de un pacto eterno. Entonces parte la vida de Abraham y el Señor empieza a hablarle: haré de ti una nación grande, te bendeciré, bendeciré en ti todas las familias de la tierra. Pero posteriormente tiene un encuentro con Melquisedec y ya no le habla de familias naturales, sino que el encuentro con un sacerdocio eterno lo alza, un sacerdocio del Elión, lo eleva a tomar promesas que iban a ser mejores y mayores, porque eso es lo que establece el pacto eterno de Dios. Mejores y mayores promesas te daré. Entonces Abraham empieza a crecer de promesa, pasa a un juramento. Y eso es glorioso, porque Dios no solamente le habló algo, sino que entró en juramento consigo mismo. Porque eso es sacerdocio. No por sangre ajena, no un sacerdote continuo, sino el Padre jurando por sí mismo. Una vez que aparece Melquisedec en la vida de Abraham, el linaje de Abraham cambia. Abraham, un padre enaltecido, se transforma al encuentro con el sacerdocio en el reino de sacerdotes que el Señor quería establecer. Y ese encuentro produce en su simiente un linaje eterno, y es por eso que posterior a el encuentro de Melquisedec, la promesa crece, el pacto crece, y el Señor le dice: no solamente te multiplicaré ni bendeciré a las familias, sino que reyes saldrán de tu vientre.
reyes, un reino de sacerdotes saldrá de tu vientre, porque el reino se establece en base al sacerdocio. Y el Señor sigue avanzando con él y finaliza ya en Génesis 22 cuando él le pide a su hijo Isaac y le dice: te multiplicaré nuevamente, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y ahí hablamos de esta raíz que es Kokab, ¿verdad? Estrellas, Kokab, algo que rueda, que tiene una frecuencia en el espíritu. Pero Kokab también es arder, pero también es príncipe. Por lo tanto, él dijo: multiplicaré el principado eterno del Elión, el principado del Olam, que es eterno de generación en generación. Lo voy a permanecer de generación en generación a través de hijos que gobiernen. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y decíamos que esta promesa: poseerán las puertas de tus enemigos, que es Yarech, que es desalojar a los habitantes y ocupar en lugar de ellos. Yarech, el Señor lo conectaba a Abraham con la promesa del orden de Melquisedec, porque ese sacerdocio venía de Judá, ¿verdad? Y el Señor habla acerca de Judá, que su mano, su yod, iba a ser contra la cerviz de los enemigos. Por lo tanto, ya está estableciendo la victoria de Judá, del león de la tribu de Judá, por medio de Cristo desde allá. Y es maravilloso porque el Señor le está hablando, ¿verdad? Su nacimiento, acontecimientos que tienen que ver con las estrellas, la lucha con los reyes, ¿verdad? Los príncipes que los vence, ¿verdad? Y después las promesas sobre las estrellas, Kokab. Y finalmente esta promesa se materializaba en aquella generación que el Señor le dice: la cuarta generación va a volver acá. Hablando, prefigurando que la cuarta generación iba a volver a su diseño celeste. Y es por eso que Números 24, 17 dice: saldrá, ¿se acuerdan de esta palabra? Saldrá estrella de Jacob, saldrá un príncipe de Jacob. De Jacob nacerá Israel, el que ejerce el principado. Y se levantará cetro de Israel, e Israel mostrará su poderío, y de Jacob saldrá el dominador. Es decir, la promesa, el pacto, Dios le estaba abriendo lo que iba a hacer por medio de su descendencia. Iba a aparecer el Cristo. Amén. Bien, y bueno, hablamos un poco acerca de la promesa, de cómo esto se conecta con Judá, con el Yod, ¿se acuerdan? El Yod, Judá está conectado con el Yod, ¿verdad? La raíz de Judá, que quiere decir alabar o proyectil de guerra, viene de la raíz Yod. Por lo tanto, Judá es un diseño celeste de un hijo de la diestra. Judá conoce el Yod de Dios. Judá conoce la diestra de Dios, y hablamos acerca de la diestra del Señor que hace proezas, la diestra del Señor que derriba al enemigo. Bueno, finalizamos respecto de este proceso, que las generaciones iban a volver, tomar su diseño. Esto se predicó hace bastante tiempo. Y hablábamos de que esta cuarta generación, el 4, tenía que ver con ayuntarse, ¿verdad? Unirse con, que tenía que ver con copulación. La cuarta generación iba a volver, pero en el cuarto día el Señor crea las estrellas, ¿verdad? Y ese 4, la raíz se utilizaba, chup, se utilizaba para ayuntarse, pero no con personas. Específicamente se utiliza para unirse a animales.
yacer con animales. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Israel? Lo que declara Pablo en 1 Corintios 15, que es el pasaje que mencionábamos anteriormente, dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y el Señor tenía que sacar esas naturalezas de animal con la cual ellos habían intimado, y los tenía que llevar a ese diseño celestial. Ese volver es salir de esa naturaleza, de ese intimar con naturalezas bestiales, porque la palabra decía que callaron, y ese callar era bestia. Bueno, se acordarán que hablamos también acerca de las estrellas errantes, porque casas iban a volver a su diseño, pero la palabra también habla acerca de las estrellas errantes. Las estrellas errantes tienen que ver con el diseño, la huella del Edom, de la sangre que venía de Caín, que venía de Luzbel, que él había caído. Veo cómo cae, cómo desciende una estrella y junto con ella trae. Entonces estaba viendo el profeta cómo había bajado una estrella errante, había salido del lugar, de la galaxia de donde había sido posicionada. Entonces, en este tiempo observábamos que se iba a producir una separación, el camino de Caín, pero también habla de los que murmuran, de los quejumbrosos y de los que levantan injuria. El Señor ya nos dio un tiempo de misericordia donde nos habló sobre la murmuración, nos habló del pey, nos habló de la palabra, pero viene un tiempo donde la misericordia por la palabra que se está trazando se transforma en un juicio, porque el Malak Sadak trae justicia, sus juicios. Amén. Y finalizábamos respecto de esto, acerca de anhelar una patria mayor. Decíamos que las estrellas en Génesis, en el cuarto día, servían para señales, es decir, establecer la profecía de Cristo. Alumbrar sobre la tierra, los entendidos, se acordarán, Daniel, los entendidos brillarán como estrellas en el firmamento, los que ministran la palabra de justicia. Entonces, alumbrar sobre la tierra, señorear, ahí se cumple el diseño de gobierno, señorear en el día y en la noche, y separar luz de tinieblas. Entonces la iglesia, en este proceso de transición, la gloria de los cuerpos celestes implica una función sacerdotal que es de profetizar de Cristo, alumbrar sobre la tierra, señorear sobre el día y la noche y separar luz de tinieblas. Y finalizábamos respecto de esto, es que la palabra, cuando Pablo está trazando 1 Corintios 15 y toma el Salmo 110, dice: porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y cuando hablábamos de esto, les decíamos, los procesos de grande mortandad del pueblo de Israel se produjeron porque ellos no tuvieron entendimiento. Mi pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, porque los entendidos iban a brillar como estrellas en el firmamento, la gloria de los cuerpos celestes. Pero los que se quedan en un estado terrenal van a sufrir el daño, la mortandad. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Desechó la palabra de justicia. El Señor les entregó el maná, que en Salmos dice pan de nobles, que quiere decir pan alado, pan celestial. El Señor le estaba dando un pan de elevación. Ya les estaba mostrando el sacerdocio del Elión. Sube, sube, estás en el desierto, pero sube acá. Siéntate a mi diestra, les estuvo diciendo todo el tiempo. Pero el pueblo de Israel, ¿qué dijo? ¿Qué es esto? Y despreció ese pan alado, despreció intimar con lo celestial. Y en ese proceso el Señor, leíamos el último texto, que es Oseas 4:6, el que les mencionaba: mi pueblo fue destruido
ser mudo o silente, reducir a silencio. Mi pueblo fue reducido a silencio. No había dabar en ellos. Esa misma raíz damá la utiliza el Salmo 49 y dice: el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como bestia. Mi pueblo damá, mi pueblo que se queda en el estado de bestia, perece. Porque le faltó conocimiento, y ese conocimiento es un da'at que viene de un conocimiento íntimo. Y la sentencia para ellos era: yo te echaré del sacerdocio. Yo te echaré del sacerdocio. ¿Por qué usted cree que el Señor tenía que restaurar el altar caído de David? Porque el sacerdocio se quebró cuando el hombre comió del árbol. Fue desechado del sacerdocio. Y el Señor viene a establecer un sacerdocio mayor en este tiempo. Y porque olvidaste la ley. Esto decíamos es la Torá. Torá que viene de una raíz que quiere decir yará, fluir como aguas, llover. Y es lo último que finalizamos. El Señor establece 2 lluvias para el pueblo de Israel. Estableció la Torá, la ley, en un principio, una lluvia temprana que lo que produce es que la tierra se ablande para que la semilla entre. Pero nos está dando una lluvia tardía, que es la lluvia de primavera, que trae madurez a los procesos de siembra. Sin la lluvia tardía, la siembra no maduraba. Y la palabra de justicia es para los maduros. La palabra de justicia es esa lluvia tardía que el Señor está derramando para que los árboles empiecen a brotar en primavera. La profecía de Jeremías, ¿qué ves? Veo esa vara, veo el almendro, está floreciendo. Lluvia tardía. Amén. Eso. Abraham se encuentra con Melquisedec luego de vencer a estos reyes. Corramos el viento para ti. Pongamos el viento para ti. Y hay algo que quisiera rescatar para conectar con lo que tenemos que hablar. Recibe la promesa. Melquisedec le da pan, le da vino, le abre los cielos. Tiene la promesa de un hijo. Y luego de esto habla Sara. Ya tiene la promesa. Se encontró con Melquisedec. Se le abrieron los cielos. Pero después de eso escucha a Sara. Y cuando escuchó a Sara, aunque tuvo el encuentro con Melquisedec, creyó que la forma de tener esa descendencia iba a ser teniendo relaciones sexuales con Agar. Y le cambia la visión. En un error que hasta el día de hoy tiene consecuencias. Porque estábamos hablando del sacerdocio levítico, del sacerdocio de Melquisedec, y de ahí fue que nosotros vimos que para poder establecer ese gobierno, porque todo sacerdocio trae un gobierno a la casa, ¿cómo se establece un gobierno o el otro? ¿Qué voz escuchamos? Porque de acuerdo a la voz que escuchamos, es el gobierno que se va a establecer. Sí, ¿qué sacerdocio se está aplicando? ¿Por qué escuchó a Sara? ¿Sara se encontró con Melquisedec? ¿Melquisedec le habló a Sara le dio pan y vino? Entonces, ¿por qué ella opina de cómo se tiene que establecer la promesa de Dios?
¿Por qué tiene que opinar de eso si el Señor no se lo dijo a ella? Porque de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo al entorno que nosotros abramos, va a ser el gobierno que se te va a meter en la casa. Es decir, las relaciones son fundamentales, porque estábamos hablando de un gobierno donde cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cuál era el entorno? Estaba la mujer, ¿se acuerda? No es que nosotras como género seamos malas. Es que la misma voz que entró en el Edén, ¿cuál es la característica de esa voz? Desplaza la voz del Señor y nos pone a nosotros como responsables. Él te prometió, perfecto, para que se cumpla, aquí está Agar. No, si nosotros no somos responsables. Cuando el Señor habla, Él es el encargado de establecer lo que Él promete. No necesita que nosotros le ayudemos. ¿Qué voz escuchamos? El pueblo hacía lo que bien le parecía. La decisión, el sacerdocio que nosotros tenemos en casa, ¿obedece a qué? ¿Obedece a un libro? ¿Obedece a un acuerdo de ustedes dos como papás? ¿Obedece a lo que ustedes piensan? ¿O la forma en la que nosotros guiamos nuestra casa obedece a los principios bíblicos? ¿Qué voz escuchamos? ¿La sujetamos? ¿Por qué? Porque en este tiempo es necesario que cometamos una imprudencia para que aparezca Agar. Porque estamos hablando del sacerdocio de Melquisedec. Y acarrear un gobierno que, como dijimos, ha cobrado tantas vidas. Entonces, iglesia preciosa, aquí estábamos hablando de este diseño maravilloso y hablando de cómo el Señor escoge a Saúl. Si nosotros hacemos memoria de cómo se establecían los jueces en Israel hasta este tiempo, era porque el poder de Dios algo hacía en ellos. ¿Y Saúl qué cosa había hecho? Pero era de acuerdo a la visión del pueblo. Entonces, ¿cuál era la visión del pueblo? El tipo era el más alto de todos y se suponía que era atractivo. Si eso no sirve. Y Samuel se ofende porque Samuel creció desde que su madre lo llevó, cambiándole túnica cada año, durmiendo al lado de la presencia. Dice, me están desechando a mí. Y la verdad es que no se trata de nosotros. Se trata del Señor. Establece los principios bíblicos en tu casa. Establece la voz del Señor en tu casa, aunque pagues un precio. Porque si tú estableces la verdad, en el tiempo de la cosecha vas a cosechar verdad en tu casa. Y un padre que ama corrige. Y no estoy hablando de maltrato. Tú no quieres que tus hijos entren en la forma del diseño, déjalos que hagan como quieran. Un padre corrige. Acá tenemos un tema en el diseño donde el Señor tiene que tratar con cada tribu. ¿Por qué? Por la vocecita que se escucha. Como Samuel escucha de parte del Señor que tiene que elegir un rey porque el pueblo se lo pide, necesita un gobierno. Entonces el Señor le habla y le dice que tiene que ser Saúl el gobierno de el pueblo. Y quiero que por favor usted y yo podamos leer en Primera de Samuel desde el verso 9, capítulo 9 desde el verso 1.
había un varón de Benjamín. ¿Se acuerda de Benjamín? Que son dos, Gemini, que para nosotros sería Géminis. Contamos la historia de Benjamín, ¿verdad? Benjamín tiene que ser redimido por su papá, porque si no se queda en el hijo del dolor. Y hubiéramos tenido el gobierno del dolor en el diseño. Benjamín, como Benoni, ¿no es cierto? Manasés, Dios me hizo olvidar mi dolor. Y Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi dolor. O sea, lo que nos está hablando el diseño en esta parte es que el Señor utiliza el dolor para formarnos, no para que nos quedemos ahí. El Señor lo utiliza para que nuestra mirada sea afinada, no para que pasemos las cosas por el filtro del dolor. Y así es como tenemos a Benoni naciendo, que podía haber sido un Icabod. Si no le cambian el nombre, es una estrella errante. Me llamó tanto la atención que la estrella errante se queda en los lugares oscuros. Entonces, si dejamos a Benoni como Benoni, lo dejamos como estrella errante porque está en los lugares oscuros. ¿En qué lugar habitamos nosotros? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Le compartiste a tu casa lo que el Señor te habló esta semana? ¿Qué te dijo el Señor esta semana? ¿Qué te habló? ¿Cuál fue el soplo que el Señor soltó sobre ti? ¿O vamos a terminar un año como pasara cualquier cosa y el 31 hacemos un champañazo? ¿Eso es? ¿Ese es el gobierno para tu casa? ¿Qué te dijo el Señor? El Señor te dijo: prepara una cena con tu casa y pasa un tiempo agradable. ¿Eso te dijo? ¿Cuál es la palabra del Señor para tu casa este año? ¿Cuál es la palabra que te dio? ¿Qué te dijo? ¿Qué cuidado tienes que tener con tus hijos? ¿Qué cuidado tienes que tener con tu matrimonio? ¿Qué te habló el Señor? Algo te tiene que decir. Alguna cosa te tiene que estar hablando. O te vas a conformar con que pasó, gracias Señor. Y Él tiene que ser celebrado. Basta con decir gracias Señor, eso es todo. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Estamos en la elección del gobierno que trae el que cada uno hace lo que le parece, lo que su visión le dice. Cuando tú haces lo que tu visión te dice, vas a tener problemas en tu matrimonio y en tu casa. Y en tus generaciones. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y solamente me quiero quedar aquí, porque cuando uno lee la traducción del original, esa maravillosa traducción que se hizo de la Reina Valera, de hombres que dieron su vida para poder traducir las escrituras a nuestro idioma, cuando uno lee esa traducción, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Uno se imagina una persona que no tiene temor, un hombre que enfrenta la adversidad, un hombre que su presencia hace que los enemigos huyan. Pero fíjate que no quiere decir eso.
Lo que está diciendo es que había un hombre que no es Gibor. No es una fuerza del Señor que opera en él, sino que este hombre es un hombre en el que cualquier fuerza opera en él. No la fuerza de Dios. Pongamos de una cosa práctica. Uno que se enoja por cualquier cosa. Uno que tiene una fuerza que destruye las cosas en la casa, que grita, no sé. Que no es la fuerza de Dios, porque cuando opera la fuerza de Dios, un Gibor destruye a los enemigos de la casa. No destruye la casa. ¿Te fijas la diferencia? Gibor enfrenta a los enemigos de la casa. Cualquier fuerza destruye la casa, separa la casa. De ese estamos hablando. Cada uno hace lo que bien le parece. Ese gobierno, ese sacerdocio. Entonces, este hombre tiene una descendencia que creo que es re importante poder verla. Marjorie, ¿puedes poner ese árbol que puse yo? No, Benjamita, Afía, Becorat, Seror, para que los hermanos puedan verlo de mejor manera. Esta es la línea genealógica de Saúl. ¿De dónde viene este Saúl? Si usted leyó conmigo, se va a dar cuenta de que su ancestro es un benjamita. ¿Y Benjamín qué quería decir? Géminis, gemelo. Muy bien. Entonces tenemos 2. Ya, puede ser de la derecha o puede ser el Benoni, la estrella errante. Se te puede aparecer el Señor, pero si escucháis a Sara te vaya a meter con Agar. La derecha o el Géminis. Y su ancestro era Afía. Estoy solamente sacando el verso. Chanchi, ¿me puedes poner la línea para abajo, la que tengo en el documento, para abajo? Así, pum. Cópiala. No así, para abajo. Afía, Becorat, Seror, Abiel. Eso quiero, por favor. ¿Quién era Afía? Afía significa brisa, soplo. ¿Qué le viene a la mente si digo brisa, soplo? Un espíritu. Un espíritu. Aquí hay un espíritu que se está moviendo en el ancestro. Este es el mayor, el Afía. Un soplo. Ya sabíamos que este hombre valeroso tenía cualquier soplo, ¿verdad? Entonces no dice Ruach HaKodesh. ¿O dice Ruach HaKodesh? Entonces ¿será el soplo del Espíritu Santo? ¿Por qué no dice Ruach HaKodesh? Dice simplemente estamos con Afía. Bueno, ¿a quién engendró Afía? A Becorat. ¿Quién es Becorat? Becorat significa, ahí lo tienes, primogénito de hombre o bestia. La primicia de la bestia. Entonces, ¿cuál era el espíritu que estaba gobernando a Becorat? Muy bien, una bestia, una naturaleza bestial. Y a esa naturaleza bestial ponle el nombre que quieras: perversión sexual, violencia, sangre, el que tú quieras. Una bestia que no se doma, ponele también rebelión.
La rebelión que aparece cuando alguien te corrige y no te gusta. Bestia. Por eso es que en ese pacto de Dios con Abraham, las bestias tenían que estar partidas por la mitad, muertas. Muerta, partida por la mitad. ¿Qué significa? Que esa naturaleza bestial en mí tiene que ser sacrificada. Porque si no, yo voy a dar a luz a Becorat. Y no va a haber pacto. Y Dios no entra en ese pacto. Esto es muy interesante. Con Abraham, las bestias estaban, ¿cómo se las pide Dios a Abraham? Partidas. Wow. Wow. Ni siquiera muertas, partidas. Partidas. Muerta y partida. ¿Qué significa eso? Yo tengo que abrirme a lo que me pasa. La confesión. Esto es lo que opera en mí. Así soy yo. Eso es un animal partido. Algo abierto. Para que Él entre en el pacto. Dios no va a entrar en un pacto con nosotros si nosotros no partimos los animales. La bestia. La bestia que llevamos dentro. No la abrimos. Porque eso va a tener una consecuencia después. Y no importa cuántas veces haya que abrir la bestia. Si nosotros no tenemos que ser personas que muestren una apariencia, ¿no? Nos guste o no nos guste de lo despreciado y de lo vil, nos llamó el Señor. Eso significa de que somos aptos para el reino. ¿Y cómo somos aptos para el reino? Cuando el Señor permite, nos da la opción de hablar. Las cosas se hablan. No se hace como que nada pasa, las cosas se hablan. Y aunque tengamos que confesar varias veces, eso no es lo importante. Lo importante es que cuando nos abrimos y asumimos las cosas que pasan, Dios puede operar. Él no lo hace para destruirnos. Pero nosotros tenemos que asumir que nosotros no somos capaces de cambiar. Por eso es que tenemos que hablarlo. Entonces, gracias, Chanchita, Él afía esa brisa, ese soplo, dio a luz a esa bestia. Yo te pregunto, ¿habrán bestias aquí? ¿Qué me están diciendo a mí? A ver, yo quiero decir una palabrita porque yo soy súper sincera. A mí me gusta decir las cosas de frente, quiero decir toda la verdad, en serio. ¿Y te importa nada cómo lo dices? ¿Hablas desde la humildad o desde la altanería? A veces nos pasan cosas porque a la bestia no la sujetamos. Nadie te dice que te calles. Lo que te están diciendo y lo que me están diciendo es, habla con respeto. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Quién te dice que tú tienes que estar de acuerdo? O sea, aquí lo que prima es la palabra. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, se establece la palabra. Punto. No tiene que ver si a mí me gusta la palabra. ¿O tú crees que a mí me gusta andar confrontando? ¿No te parece que para mí sería mejor hacerme la desentendida? Ahora, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Un hijo, sus cosas, a sus padres, a sus disimuladores. Ese es el orden, ese es el proceder de la casa. Ese es el proceder. Un hijo no puede hablarle sus cosas a otro hijo. ¿Verdad? No puede. ¿Verdad? No se puede. Una persona que está bajo autoridad, las cosas las tiene que hablar con su superior. Ese es el proceder de la casa. Y con respeto. Y con respeto. Eso es un proceder de Dios. Cuando ese proceder no está, hay confusión. Otro ejemplo. Ocupamos el discipulado como un centro de madre. Llegamos y nos paramos y decimos cualquier cosa, no importándonos que con lo que estamos diciendo podemos perjudicar, generar un daño en todos los demás que están escuchando. Porque nosotros decimos la verdad. No, hermano.
hay una naturaleza bestial. Eso no es de Dios. Eso es incorrecto. Si tú tienes que plantear algo que tiene que ver con lo que se hace, con respeto y con tu discipulador, aparte, no tenemos por qué juzgar en medio de la comunión situaciones que no nos competen, porque en este tiempo, hermanos, van a pesar. Antes pasaba. En este tiempo, hermanos, nos va a llegar una facturita. Nos va a llegar una factura. Y lo decimos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se propuso un reino de reyes, no de bestias. Por eso es que nos está moldeando. Y si tú estás pensando, me acusó mi discipuladora o me acusó mi discipulador, no te acusó. El Espíritu Santo te está hablando a ti. Por eso te estás sintiendo identificado. Porque nadie ha venido a acusarte. Así que si sientes que lo están diciendo por ti, sí, el Espíritu Santo te está hablando. Primogénito de hombro de bestia. Aquí da a luz al estorbo en la casa. Cualquier aliento que no es el Ruach HaKodesh, que no es la obra del Espíritu Santo bautizándote. ¿Qué pasaría si en vez de la bestia sale la obra del Espíritu Santo de Dios en ti y viene un fluir de su presencia y comienzas a hablar en lenguas y comienzas a arder y empieza a soltarse la confesión de pecado en tu casa y empiezan los vecinos a escucharte y vienen a tocarte y a decirte ¿qué está pasando acá? ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta la diferencia entre un espíritu y el otro? Cuando está esa obra de la Ruach HaKodesh, del maravilloso Espíritu Santo, entonces los demás se inspiran a buscar al Señor. Entonces tus hijos empiezan a cambiar. Pero cuando está el otro soplo y la naturaleza bestial que se me llega a trabar la lengua, te queda la escoba en la casa. Y ese es el estorbo. Entonces se estorba a los hijos. Se les ata. Y por eso que el pastor Fer dice que esto es súper importante. Ojo, que estamos viendo la palabra. ¿Por qué? Porque claro que cuando se sueltan estas cosas que no es la obra del Espíritu Santo, porque tú dirás, yo no soy violento, pero ¿estás lleno de amargura? Estorbo. O sea, uno piensa que el que grita nomás, no, si el que no grita y no habla, estorbo. Estorbamos a nuestros hijos porque hacemos lo que bien nos parece. Entonces yo soluciono este problema así. Y los hijos tienen que saber que los padres son los padres. No son sus hermanos, son los padres. Da a luz este estorbo, pero este estorbo tiene una forma tremenda porque es lepra. La naturaleza bestial da a luz la lepra. Y la lepra es hablar lo que Dios no está diciendo. Ay, Abraham, te dijo que te iba a dar un hijo. Bueno, pero yo estoy re vieja, entonces toma a Agar y ten el hijo con ella. Oye, si Melquisedec no se te apareció a ti, Abraham, tienes que decirle, cállate, el Señor me lo prometió a mí, no a ti. O sea, Él va a hacerlo independientemente de mi estado natural y del tuyo. Lepra. Hablar lo que Dios no está diciendo. Y a ese hablar, pongámosle lo que quieran. Pongámosle amargura, pongámosle incredulidad, pongámosle desesperanza, pongámosle adulación, pongámosle exageración. Pongámosle nuestra interpretación.
Nuestra forma de resolver, lepra. Y ese dio a luz, engendró a Abiel. Y aquí está el poder del Padre, pero no es el Padre celestial. ¿Cuál es el Padre? Afía. El poder de Afía, el poder de Becorat, el poder de Seror. Este poder estaba suelto. Y sabes que en este pasaje que leímos, Un cachito. ¿sí? ¿Por qué el poder del Padre? ¿Qué dice la profecía que hablaba Sebastián? ¿Y en la? ¿Qué pasa ahí? Volverán. Hay un ordenamiento generacional en relación a la gloria o a la perversión. En la cuarta generación volverán a este lugar. En el caso de Abraham, volverán a qué lugar. El diseño, ver las casas celestes, establecerse en la voluntad divina perfecta. Pero aquí operó otro poder, el poder de otro Padre, otro soplo. En esta cuarta. Y se cumple. Se cumple. ¿Qué cosa se cumple? El volverán. ¿Pero a qué casa? ¿A qué visión? ¿A qué gobierno? ¿A qué sacerdocio? A un sacerdocio corrompido. Ahí está la cuarta. Sí, ese es Abiel, la cuarta. Ese poder. Y por eso es que cuando nosotros leemos Primera de Samuel, capítulo 9, no mencionan al hijo de Abiel. Se lo saltan. No está incluido, sino que dice Cis, hijo de Abiel. Y la verdad es que no es Cis, hijo de Abiel, era Ner, hijo de Abiel. Y Primera de Samuel se lo salta. ¿Por qué se lo salta? Porque Ner era la lámpara. La lámpara se apagó en la casa. Tiempo de los jueces. La lámpara del Señor se estaba, ahí está. Y el Señor es tan que lo saca. Fuera. Saca esa genealogía, la saca. Te echaré del sacerdocio. ¿Por cuánto despreciaste? ¿Qué cosa? El conocimiento. Esto es un ordenamiento apostólico. El intimar conmigo. Esto es un ordenamiento celestial y generacional. Ner, fuera. ¿Se da cuenta de esto? Coincide plenamente con lo que estaba pasando en el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que no me sujeto a ni un proceder. Hago lo que bien, pero no hay gobierno. Y esto tiene una tranza muy amplia, hermanos, muy amplia, sobre todo en una casa profética. Las casas proféticas siempre van a hablar antes. Y esto es muy importante, porque nosotros no estamos aquí para decir, Señor, tú me salvaste. No, pues, hermano. Esa es la puerta. Si eso estamos aquí, hermano, vámonos a otra casa. Nosotros estamos aquí para entender el tratamiento de Dios generacional, o no estamos interesados en eso. Esto es lo que está pasando a nivel generacional cuando las cosas empiezan a escalar. Claro, porque, mira, esto es tan tremendo porque el Señor está conformando el ejército. Ahí está el querub. Y el Señor nos está enseñando a ser padres y madres. Lo que nosotros nunca aprendimos, nos está enseñando porque Él está interesado en las generaciones. Y como está interesado en nuestras generaciones, nos tiene que enseñar lo que tenemos que cambiar. Por eso es que el Señor tomó a Ner, a la lámpara, y la sacó de aquí. La apartó
de Saúl. La sacó. Lo desconectó de Saúl. Porque es cierto que la lámpara se apagó. Pero ¿qué también significa esto? Que aunque tu genealogía, entiende lo que te quiero decir porque no estoy para ofenderte, de verdad. Aunque tu genealogía sea como el forro, el Espíritu de Dios puede venir sobre ti y encenderte la lámpara. Te puede sacar de la naturaleza bestial, del soplo, de la lepra y de ese poder ancestral y encenderte la lámpara. Pero para eso hay que ser dócil. Para eso hay que ser dócil. Para eso tenemos que dejar que el Señor nos moldee. Por eso es que Ner fue quitado de ahí, si no lo mencionan. Porque la lámpara se le quitó a esta línea. Se ubicó donde se tenía que ubicar. Y Abiel, de acuerdo a 1 Samuel 9, da a luz a Cis. ¿Y qué cosa es Cis? Preparar una trampa, lazo. O sea, Cis ya nació atrapado. Está casado. Ya está atado. Como esos bebés que nacen con adicciones. No hicieron nada, pero nacen con adicciones. Y en la 4ª generación. Porque hoy día el lío de Agar pasó, pero nacen con el odio. Que es lo mismo que nos pasa como país. Izquierda, derecha. El 73, los militares nacen con el odio, aunque no estuvieron ahí. Nació en esa trampa. Y es el papá de Saúl. ¿Se da cuenta de la línea generacional de Saúl? ¿Lo entendió conmigo? ¿Lo entendió? El soplo, después que viene la bestia, después que viene la lepra, después que viene el poder del Padre. Ahí está. Y después, ¿quién nace? Cis, que ya está entrampado y da a luz a Saúl, que significa ya está pedido, ya está dedicado. Entonces, ve que nosotros ahora podemos entender qué pasaba con Saúl. Porque Saúl decía cuando lo llamaron, no, ¿sabes qué pasa? Que yo soy de la casa, mi casa es una de las más pequeñas. No, la tribu era pequeña, pero ellos tenían plata. Si estos tenían animales, por eso andaba buscando los animales. Luego Fernando lo va a explicar. No era una persona de una casa de escasos recursos, como él trata de hacerlo entender, pobrecito yo, si tenía criado. O sea, ya tenía una visión de sí mismo equivocada. Como lo que te decía hace un ratito, no, lo están diciendo por mí. Visión de sí mismo equivocada. ¿Por qué? Por la línea. Porque la lámpara fue quitada. Entonces, esa es la línea de Saúl. Ahí a uno le calza todo, porque uno ve a Saúl en una constante disputa desde el día 1. La primera vez cuando lo ofenden, él hace como que nada, porque le dicen, y este es el rey, se queda como callado, empieza a luchar contra los filisteos, al principio gana, luego aparece David, cuando él no podía enfrentar a Goliat, aparece David, y cuando las niñas solteras cantan, porque eran las doncellas, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10.000 se pone celoso de las cabras jóvenes. Y desde ese día
persigue al que lo ayuda a ganar la guerra. Desde ese día, ¿qué había dentro de su corazón? Le importaba tanto su apariencia, su nombre, su imagen. Le importaba tanto su imagen que no se sujetaba a la instrucción, si por eso fue desechado del sacerdocio, porque no sabía esperar, no pudo esperar. Esa fue la última que hizo, no pudo esperar que Samuel llegara, no obedecía. Haz esto, yo hago lo que quiero, mata, no los mato. El pueblo, porque ¿sabes qué? Aquí hay una característica, iglesia preciosa, que tenemos que recordar. Cuando estamos mal, la culpa la tiene el otro. Por culpa de este. No, si el problema lo tenemos nosotros. Que no me gusta este, que no me gusta el otro, que por culpa de este lo que me hizo. No, iglesia. Nosotros no podemos perder la comunión. La unidad del cuerpo es fundamental. ¿Está acaso Cristo dividido? Yo soy de la pastora Anita, yo soy de la pastora Marlene, yo soy del pastor Dofi y del pastor Fernando. ¿Está Cristo dividido? Yo soy del discipulador y yo soy del otro discipulador. ¿Está Cristo dividido? Tenemos que mantenernos en la unidad del cuerpo. Cuando nos salimos de la unidad y nos salimos de esa comunión, empieza a aparecer Icabod, estrella errante. O podemos tener un concepto equivocado de lo que es unidad. Por favor. No, pues si yo tengo comunión con él, pues yo me veo todos los días, nos llevamos súper bien. Sí, pero ¿qué hay en la mesa? ¿Qué hay en esa mesa? ¿Hay vino? ¿Hay vino en la mesa donde yo me siento? ¿Hay sangre de Cristo? ¿Está la sangre de Cristo? ¿O somos medios amigotes nomás? ¿O hay sangre de personas? ¿Qué hay? Porque la comunión es en la palabra, en el agua, y la comunión es en el espíritu. Es en el agua y la sangre. Toda otra comunión es terrenal, carnal, diabólica. Literal. Y esto es para ir limpiando ciertas cosas, hermanos, porque nosotros decimos, hagamos comunión, y hay cualquier cosa en la mesa. Cualquier cosa. Y nosotros decimos, eso es comunión. Eso no es comunión. No es comunión. Entonces hay un camino que recorrer en esto, porque el Señor en este tiempo está trazando el cambio del sacerdocio. Hay un cambio. ¿Por qué? Porque los sacerdocios traen gobiernos a la casa. Y es sumamente importante, tenemos que entender eso. Un sacerdocio, el que yo aplique, lo que yo aplique, eso va a traer un gobierno. Entonces, no sea que el Señor tenga que tratarnos como Raquel, que se nos tenga que salir el alma para que subamos. Para que la casa se libere y la paternidad se establezca y aparezca Benjamín.